¿Quién va a financiar la campaña del desierto? La sociedad rural. Se vendía un bono por 4 pesos para después obtener por cada bono 1 hectárea. Cuando termina la campaña del desierto, el gobierno que presidía Avellaneda le va a dar a Martínez de Oz 2.500.000 hectáreas. De ahí vienen los grandes latifundios y viene el poder en la Argentina. Según la memoria del Departamento de Guerra de 1879, durante la campaña del desierto, 10.500 indígenas fueron desalojados de sus tierras. De los que combatieron, el 65% murió. En las filas del ejército también peleaban 850 indígenas. Los llamaban indios amigos. La consolidación de los estados nacionales implicó para los indígenas la expropiación o la conquista de sus territorios. La pregunta entonces fue, ¿qué hacer con los vencidos? La respuesta la dio el indigenismo. Para algunos, compensatorio. Para otros, confiscatorio. El indigenismo surge realmente en la década de los años 30 en México, del siglo XX. Y de hecho México se convierte en una especie de vanguardia. Es un conjunto de políticas de Estado que tienen por objetivo compensar la situación de derrota, de desamparo en la que quedaron los vencidos. La política indigenista buscaba que todos en México fuéramos mestizos y tuviéramos la misma cultura, etc. Justamente se deshicieron todos estos pueblos porque en medio de esa lógica siguieron quitándole sus tierras, aunque en forma muy contradictoria. Les daban y les quitaban, y eran luchas y negociaciones, pero con una tendencia a privarlos, ¿verdad?, de sus tierras y de sus territorios, que también se dio en el caso de los campesinos mestizos. Un episodio fundamental se produjo en Pátzcuaro, México, en 1940. Allí se celebró el primer Congreso Indigenista Americano, que expandió por Latinoamérica los ideales de reparación histórica y de integración del indio a las naciones. Y ahí se establece esta doctrina de ayuda, digamos, de ayuda, de considerar primero al indígena como parte integrante de las nacionalidades americanas. Y después, en virtud de eso, establecer concretamente mecanismos reales de compensación, de reparación. Esto de pronto tiene sus irradiaciones importantes en Perú, en Ecuador, en Colombia. No caso do Brasil, a marca, a diferença de toda a América Latina é a instituição tutelar. Os índios no Brasil sempre, pelo menos durante o período republicano, eles sempre foram considerados tutelados pelo governo federal. Quer dizer, eles são equiparados às crianças, aos inválidos, né? Eles têm que ter alguém que atue por eles, porque eles não são capazes disso. E os índios sempre considerados como pouco portadores de atuação política, de ações fundamentais, né? E as culturas muito pouco avaliadas nelas mesmas, mais vistas como coisas exóticas, como coisas que podem, no primeiro olhar, se evidenciar. Lo importante que hay que rescatar de este primer indigenismo es que está ligado al Estado benefactor. Es un Estado interventor que interviene en el mercado y por lo tanto de alguna forma trata de compensar las grandes desigualdades que generaba el liberalismo económico más tradicional. Constitui verdadeiro sucesso a apresentação dos bailados indígenas da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, executado pelo Corpo de Baile e Orquestra do Teatro Municipal. A assistência acompanha atentamente as graciosas evoluções dos bailarinos que reconstituem, de uma maneira estilizada, as danças primitivas dos índios brasileiros. En el marco del indigenismo se producen en diversos países reformas agrarias. En Brasil es donde menos se altera el sistema basado en el latifundio, y en Bolivia y en México, donde tiene mayor efecto. Si realmente Cárdenas repartió más tierra que todos los presidentes anteriores, y
hizo un esfuerzo extraordinario por apoyar a los pueblos indios. Las reformas agrarias van dirigidas hacia los indígenas, pero entonces se interpelaba a estos indígenas como campesinos. Se determinaba este sujeto en tanto tenía una determinada relación con el capital y no con lo que después vamos a ver, que empieza a aparecer después, con la cultura, con la identidad. Estamos en Chichicastenango, a 2100 metros de altura. Allí atrás, como fondo, podrán ver la iglesia de Santo Tomás. Esa iglesia tiene un valor particular porque en esa iglesia, en el siglo XVIII, el padre Jiménez encontró el Popol Vuh. ¿Qué es el Popol Vuh? El libro sagrado de la cultura maya quiché. El libro que relata el origen y el mito de la creación. Hubo muchísimas traducciones y muchísimas versiones para volver a rescatar esa cultura que nos habla del maíz, porque para cultura maya quiché, el hombre tiene que ver con el maíz, desciende del maíz. Este libro habla mucho sobre cómo creían los mayas que fue la creación del hombre. Ellos creían que a un principio, pues el hombre se construyó de barro, el agua lo lavó, luego lo construyeron de madera. Al ser construidos de madera se rebelaron contra sus creadores y fueron destruidos. Hasta que la abuelita Xmucané durante 7 meses trabaja para construir al hombre de maíz. Por eso es que a los mayas se les conoce como hombres de maíz. Chichicastenango significa exactamente tierra rica en ortigas. Chichicás, ortigas, tenango, rica, tierra rica en. Y es una palabra, un sufijo que van a encontrar muchísimas veces. Tiene que ver con la lengua nahuatl, la lengua original de los tlaxcaltecas, los guerreros originarios que acompañaban al conquistador Alvarado. Aunque hay un alcalde oficial, los mayas eligen a sus propias autoridades y a un juzgado que dirime los pleitos entre los propios vecinos. Chichicastenango tienes un problema grande ahorita. Tiene un problema que los gobiernos, hace como unos 20, 30 años, agarró un pedazo de tierra que no es propiamente de él, no que es propiamente de la alcaldía indígena, propiamente del pueblo de Chichicastenango. El gobierno lo vendió a una empresa que se llama Huatel. Los pueblos indígenas, la tierra es una necesidad vital, es parte de la existencia misma del ser humano y de la comunidad. Filosóficamente tenemos esa base, pero no por un capricho, sino porque somos creo que los últimos grupos en el planeta que sostenemos esta relación importante con la tierra para no depredarla, no contaminarla y no usarla, sino entrar en una convivencia sagrada con la tierra. Llamémosle tierra como emblema de lo que todo es la biodiversidad en general. Los reclamos se saben bien de que prioridad es el tema tierra. Mayor presupuesto del Instituto del Aborigen Chaqueño porque hoy hay apenas 560.000 pesos destinados a nuestra población, que equivale para el sustento anual de 7 pesos para cada individuo de las comunidades indígenas. Lo que aquí se condena es por su acto de discriminación hacia nuestra raza. Nos quedamos en casa de gobierno ante una negativa. Si solamente convoca al directorio, todos los hermanos presentes se quedan en resistencia, nos instalamos en la plaza con jóvenes, niños, ancianos, mujeres, todos nos quedamos en resistencia. El reclamo es por la restitución de un espacio de 165,000 metros cuadrados, en especial que el gobierno del Estado de México le robó a las clases populares. Todo ese proceso de recuperación del Quimún mapuche, del saber mapuche, lleva como también a reivindicar los derechos que tenemos para vivir como gente de la tierra. Es por ello que se han dado recuperaciones de tierra, la lucha por preservar el bosque.